Buenos días a todos, estamos transmitiendo desde la Iglesia de Esperanza en Fontecollet y deciros que es un domingo atípico porque normalmente las sillas suelen estar ocupadas por personas, pero hoy estamos vacíos, no estamos sino Jason y yo. Pero aún así queremos aprovechar este tiempo para compartir la palabra con vosotros y esperamos que este sermón pueda ser de bendición a vuestra vida. Y estaba desde el domingo anterior, sabía lo que quería predicar, pero los acontecimientos que se han dado esta semana en torno al coronavirus me han llevado a pensar en esta situación y también a meditar qué es lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en este momento crítico el cual está viviendo no solamente España, pero también el mundo entero. Y surge una pregunta, y la pregunta ¿es el coronavirus una señal de los tiempos finales? Déjenme quitarme esto para poder moverme con libertad. Hay muchas personas que están aterrorizadas por el coronavirus y se preguntan por qué Dios permite que esto suceda. Cuestionan a Dios por lo que está sucediendo en estos momentos. Pero yo creo que esta situación es una oportunidad para poder aprender un poco más de Dios, de su propósito y cómo Él usa situaciones como esta para manifestar su gloria y su poder, pero también para mostrarnos quién Él es. Así que yo le animo a que, aunque usted esté en casa, pueda aprovechar esta oportunidad. Pueda usted orar al Señor y preguntarle de qué manera puede usted hacer algo en este momento, aun cuando usted está confinado en casa o sus movimientos son limitados. Pero déjeme recordarle que esta semana compartí con usted un diagrama en el que usted podía ver las estadísticas de las diferentes enfermedades que hay en el mundo y que matan personas. Y nos damos cuenta que el coronavirus aún está en una parte muy baja porque son pocas las personas que mueren a causa de él. Pero déjenme mencionarle algunos datos que son importantes y son interesantes. Primeramente quiero mencionar la famosa gripe española. Esta gripe que se dio en el año 1918 al 1920 nos dice que fue una gripe que se dio por todo el mundo y que mató alrededor de 50 a 100 millones de personas. Realmente no fue una enfermedad pequeña, sino algo grande y que estuvo alrededor del mundo. En España, los profesionales de la epidemiología y de salud pública comentan que en la temporada 2017-2018 en España hubo 800,000 casos de gripe. De estos, 52,000 tuvieron que ser ingresados y 15,000 fallecieron a causa de ello. En los Estados Unidos se estima que en el año 2019 hubo alrededor de 32 a 49 millones de personas que se contagiaron de gripe. De estos, de todos estos, 20,000 a 50,000 murieron. No hay unas cifras exactas, pero se estima que este fue el número de personas que quizás murieron a causa de la gripe. Pero lo interesante está en el año 2017-2018, porque nos dice que casi 49 millones de americanos la padecieron. De ellos, 950,000 fueron hospitalizados y casi 80,000 personas murieron a causa de la gripe. Así que con el coronavirus en nuestro entorno, es fácil pensar que quizás estamos viviendo los tiempos finales. El coronavirus da miedo porque nos hace ver la fragilidad humana y también cuán indefensos estamos ante eventos como este, a pesar de los avances científicos con los que se cuenta en nuestro día. Pero si conocemos a Jesús, no tendríamos por qué tener temor, o no debe haber razón de tener temor, porque además de contar con Dios a nuestro lado, Jesús nos advierte que en los tiempos finales esto sería así. Y le invito a que me acompañe al libro de Mateo 24, porque leemos en el versículo 7
que en los tiempos finales esto será así. Y dice la Escritura, Mateo 24, versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y temores en diferentes lugares. Así que leemos que habrá pestes, hambres y terremotos. Pero yo quiero que se quede no solamente con esto, sino también lo que dice el versículo 8. Y todo esto será el principio de dolores. La palabra pestes que leemos en el versículo 7 aparece solamente en la versión Reina Valera y en la King James. Versiones modernas no tienen esta palabra, pero nosotros que la tenemos la podemos traducir como enfermedad, como plaga o como desastres. Plagas, enfermedades que se manifiestan en forma de enfermedades contagiosas tales como lo estamos viviendo hoy con el coronavirus. Pero aún así, yo quiero invitarle a que me acompañe en Daniel capítulo 11, porque cuando esta semana pensaba y cambiaba el sermón que iba a compartir con vosotros, venía a mi mente una frase que podemos leerla en Daniel 11, 32. Y esta frase me llevaba a reflexionar y a preguntarme qué vamos a hacer como iglesia ante esta situación que estamos viviendo en España y en el mundo entero. El contexto de Daniel, donde aparece esta frase, son las revelaciones que Dios le muestra a Daniel y en la cual Daniel recibe revelación de lo que va a acontecer en los tiempos presentes, futuros, no solamente con las naciones alrededor, pero también con el pueblo de Israel. Y acompáñenme a Daniel capítulo 11, versículo 32, y vamos a leer el texto y ver lo que dice. Dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y esta es la frase que me llama la atención y que ha estado pues en mi mente toda la semana. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y esta frase me ha llevado a preguntarme, y le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué vamos a hacer como iglesia ante esta situación? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo y qué vamos a hacer con esta situación del coronavirus en nuestro alrededor? ¿Cómo vamos a actuar? Y vamos a mostrarle al mundo que conocemos a un Dios que es grande y poderoso. En Victoria, en Madrid, en Cataluña y en todos los lugares donde se ha pedido que las personas se queden en casa, los supermercados se están quedando vacíos. Ya no hay mascarillas en las farmacias, los guantes, los geles, los termómetros, y yo no sé por qué, el papel de baño se han convertido en un utensilio de primera necesidad. Aún así, hay muchos que se están tomando esta situación como si fuese una broma, porque algunos, en lugar de quedarse confinados en casa, se han ido de vacaciones a la playa. Pero también los hay quienes están usando el sentido común y están usando de su sentido común y tomándose las cosas con calma, oyendo y obedeciendo a las instrucciones que desde Sanidad y las autoridades gubernamentales nos están dando. Y nosotros como iglesia también lo estamos haciendo. Y esa es la razón por la que hoy no hay nadie en este lugar. Pero mi pregunta otra vez es, ¿eso es todo lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar metidos en casa sin hacer algo más? Muchas iglesias, no solamente La Esperanza, pero muchas iglesias alrededor del mundo han cerrado sus puertas hoy domingo para evitar los contagios y también para obedecer lo que las autoridades les han mandado. Pero déjeme decirle que aunque yo sé que esta acción está alegrando o ha alegrado el corazón de muchos hermanos, pues ahora tienen la excusa perfecta para no ir a la iglesia y luego tener que escuchar al pastor cuando les llama y les pregunta por qué no asistieron. Pero, ¿qué haremos, hermano, como iglesia? ¿Qué haremos ante esta situación? ¿Nos quedaremos simplemente refugiados en casa
y nos pegaremos unos empachos de televisión y de redes sociales esperando que el tiempo pase y el peligro sea menor, pero sin hacer nada. Se dice que en China la iglesia aprovechó la crisis del coronavirus para mostrar el amor de Dios a sus vecinos inconversos y lo hizo ofreciéndoles ayuda. En la Iglesia de la Esperanza contamos con Alfredo García y él ha redactado un folleto para que aprovechemos la actualidad del tema para poder hablar de esta enfermedad con las personas que no conocen de Jesús. Pero el propósito del folleto no es solamente hablar del coronavirus. El propósito del folleto es que hablemos de esa enfermedad que invade el corazón del ser humano, que es el pecado. Y usted y yo sabemos que el pecado no se puede quitar con nada. No hay cura para el pecado. Pero afortunadamente tenemos a Dios, que ha enviado a Jesucristo, su Hijo, a morir por el mundo para darle perdón de pecados. Y usted y yo sabemos que si una persona muere sin arrepentirse de sus pecados, la paga de su pecado será la muerte. En otras palabras, se irán a la condenación eterna a un lugar llamado infierno. Con esta situación del coronavirus, hermano, el Señor me traía a la mente la escena del pueblo de Israel cuando van a enfrentarse a los filisteos en esa batalla. Saúl está al frente del pueblo y leemos que los filisteos están en un monte y el pueblo de Israel está en otro, están esperando para entrar en batalla. Y de pronto, de entre los filisteos sale un gigante llamado Goliat. Y este hombre salía y retaba al pueblo a que saliese alguno de ellos para enfrentarse a él. Y leemos en 1 Samuel 17:11 que oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaban y tenían gran miedo. Y me parece, amado hermano, que esta es la situación de muchos de vosotros. Estamos con temor y miedo de este gigante llamado coronavirus, que reta y desafía nuestra fe, pero al mismo tiempo nos hace refugiarnos y escondernos de él y olvidarnos de quién está con nosotros. Pero esta misma historia tiene un final feliz, porque en medio de esta situación y del temor que invade al pueblo de Israel, dice que viene un jovencito llamado David, un hombre o un joven pastorcillo, inexperto en las lides de la guerra, pero valiente y lleno de fe y de confianza en Dios. Y David conocía al Dios que adoraba, y en el nombre del Señor se enfrentó a aquel gigante llamado Goliat y lo derrotó. Lo derrotó no porque él era hábil en la guerra, porque no lo era, pero porque puso su confianza en el Señor. Con esto, hermano, no estoy diciendo que tengamos que salir a la calle en tropa, y prediquemos el Evangelio a todo aquel que está por la calle, que hoy en día son muy pocos. Pero sí que aprovechemos la oportunidad para hablar de Dios, de su poder, de su gracia, de su amor, y por qué no, de ofrecer oración a aquellos que tienen miedo y que tenemos cerca a nuestro alrededor. Muchos de nosotros convivimos con personas que no conocen de Dios. Y quizás este es el momento que Dios nos está dando para poder acercarnos a Él y a ellos y poder hablar con ellos acerca del amor de Dios. Quiero que veamos lo que dice una vez más Daniel capítulo 11, versículo 33. Dice, escuche esto, dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Me encanta esta frase. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Por eso le estoy diciendo, hermano, que creo que este es el tiempo en que debemos actuar. Y aun cuando estemos en casa, confinados sin poder salir a la calle como queremos, que aprovechemos este tiempo para enseñar a otros acerca del amor de Dios. Pero déjeme decirle también algo que es importante. Si usted cree que el coronavirus es una señal de antes del fin, entonces
debemos prepararnos para lo que este texto que acabo de leer nos dice en su segunda parte. Y note lo que dice el versículo 33. Dice, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y por algunos días caerán algunos. Así que, hermano, quizás muchos de nosotros caeremos, o quizás algunos de vosotros caeréis. Yo no sé lo que el Señor quiere hacer, pero si estamos viviendo tiempos finales, preparémonos también, porque seremos probados. Sigo leyendo, versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Quiero volver a Mateo 24, porque Mateo 24 nos habla de las señales de antes del fin. Y podemos leer lo que Jesús le dice a los discípulos, que vendrán muchos en su nombre, que habrá guerras, que habrá rumores de guerras, que se levantará nación contra nación y muchas cosas de estas. Pero también nos dice que la iglesia será perseguida, que los cristianos van a ser perseguidos. Y como dije antes, si creemos que el coronavirus es una señal de antes del fin, preparémonos, porque quizás vamos a entrar en el tiempo de persecución. Pero Jesús no se queda con eso. Jesús no solamente les dice a los discípulos lo que va a acontecer, pero les anima. Y les anima de 4 maneras. La primera manera como Jesús los anima es diciéndoles, no os dejéis engañar o sorprender, porque muchos vendrán en mi nombre. Lo puede leer en Mateo 24, versículo 5. También les dice, no entréis en pánico. ¿Por qué? Porque esto solo es el principio de dolores, como lo podemos leer en el versículo 8. También les dice que tengan paciencia. ¿Por qué? Porque solo los que perseveran serán vencedores. Y esto lo puede leer en el 24:13. Pero mire lo que dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Realmente el Señor nos está diciendo que en medio de los momentos difíciles que vamos a vivir, la iglesia tiene que aprovechar este tiempo para predicar el evangelio. Porque entonces cuando nosotros prediquemos el evangelio, vamos a estar acercando el regreso de Jesús. Y será predicado este evangelio para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, esta situación que estamos viviendo, estoy convencido que es una buena oportunidad que Dios nos da para compartir de Jesucristo y proclamar que Él vuelve por un pueblo. Pero ahora permítame darle algunas razones por las que yo creo que Dios está permitiendo que el coronavirus se expanda tan rápidamente por todas las naciones. Y la primera razón es para probar nuestra fe y nuestra confianza. Leemos en 2 de Corintios 5:7 de esta manera: porque por fe andamos, no por vista. Pero lo cierto, hermano, que cuán difícil nos es poner en práctica este texto, sobre todo cuando estamos pasando por tribulación. Pero si vamos al Antiguo Testamento y vemos al pueblo de Israel, nos damos cuenta que el Señor hizo caminar al pueblo de Israel 40 años por un desierto. Primeramente para castigar su rebeldía y su incredulidad, pero también para conocer el corazón de la gente. No que Dios no conoce el corazón de las personas, pero para que ellos mismos se conociesen y supiesen lo que había en su corazón. Y le voy a invitar a que me acompañe a Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer lo que dice en versículo 15 al 16, y dice de esta manera: y te hizo caminar por aquel desierto inmenso y espantoso, habitado por serpientes venenosas y escorpiones,
En esta tierra reseca y sedienta te hizo brotar agua de la dura roca para ti. Versículo 16. Que te alimentó en el desierto con el maná, un alimento que no conocieron tus antepasados. El Señor te afligió y te probó para al final hacerte dichoso. Realmente vea, hay un tiempo de tribulación, pero va a haber un tiempo de gozo. Pero notemos ahora lo que dice el texto del versículo 1 de este mismo capítulo. Recordarás cómo te condujo el Señor a través del desierto durante estos 40 años, humillándote y probándote para saber dónde estaban tus prioridades y si realmente obedecerías o no sus mandamientos. Estoy seguro, hermano, y estoy convencido que este es un tiempo de prueba, un tiempo en el que el Señor va a probar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Por fe andamos, no por vista. Así que le animo a que usted examine su vida. ¿En dónde está depositada su confianza ahora? ¿En el Ministerio de Salud? ¿En las medidas que el gobierno está poniendo en práctica? ¿O realmente Dios es su confianza? Esta semana he leído infinidad de veces el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y conocemos todo el texto que dice que el Señor nos va a proteger y que nada nos tocará, ni pestilencia que huele de día ni de noche. Pero lo cierto es que muchos de nosotros estamos asustados. Muchos de nosotros tenemos miedo de salir de casa. ¿Por qué? Porque quizás no tenemos la fe puesta en el lugar correcto. Segunda razón por la que yo creo que Dios está permitiendo o está usando el coronavirus en nuestro tiempo es para mostrarnos que sin Él somos nada. Y le voy a invitar otra vez a que leamos de Deuteronomio capítulo 8, pero ahora del versículo 11 al 14, y note lo que dice la palabra. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de servidumbre. Cuán fácil nos es olvidarnos que todo cuanto tenemos, que todo cuanto somos y que todo cuanto podemos hacer, lo podemos tener, lo podemos hacer por causa de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por causa de Dios. Nada tenemos que no nos haya sido dado por Dios, y nada hay que podamos retener que Dios no nos pueda quitar. Pero vivimos en un mundo donde lo material pareciera que es lo más importante, y creo que la mayoría de las personas es lo más importante. Y lo material, hermano, lo mismo que el coronavirus, también contagia a los cristianos. Y la mayoría de nosotros queremos tener lo mismo que las personas que no conocen del Señor tienen. Usted y yo como cristianos queremos ser y alcanzar las mismas cosas que aquellos que no conocen del Señor tienen. Pero ¿sabe qué? Dios no quiere que nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos y seamos distintos. Así que yo creo que esta es una buena oportunidad para mostrar que nuestra confianza no está en lo que tenemos, sino en quién es Dios. Dios es el que nos da todo, aún en tiempos difíciles como este. Y la tercera razón que quiero darle tiene que ver con el propósito de Dios, no solamente en nosotros, pero también en las naciones. Una manera como Dios ejecuta sus juicios es a través de cosas como estas.
Escuché alguna vez a alguien decir que cuando Dios quiere castigar a una iglesia, permite que en ella haya un pastor malo y tome decisiones que llevan a la iglesia a situaciones que nunca han imaginado. Y cuando Dios quiere castigar a las naciones, permite que gobiernos corruptos gobiernen sobre de ellas y hagan cosas que no parecen correctas. Pero Dios está en control. En Éxodo leemos que Dios usó de plagas para castigar la dureza del corazón de Faraón, pero también a los egipcios que habían esclavizado al pueblo de Israel. Las plagas que Dios usó tenían varios propósitos. Primero, castigar a Faraón. Segundo, mostrar a los egipcios que sus dioses no eran dioses y que ni los adivinos y hechiceros que en el país había les podían librar de la mano y del juicio de Dios. Y la tercera cosa con las cuales Dios envió plagas en Egipto fue para darse a conocer como el Dios verdadero, no solamente al pueblo de Israel, pero también a los egipcios. Leemos en Éxodo 9:20, cuando Dios ha enviado ya diferentes plagas. Cuando Dios quiere enviar una más, dice que los egipcios escucharon y algunos tuvieron temor de lo que estaban escuchando. Y dice Éxodo 9:20, escuche lo que dice: el que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y a sus ganados en su casa. Dice que los que escucharon lo que Dios iba a hacer y tuvieron temor, fueron y recogieron sus ganados y sus cosas y las pusieron a salvo. Pero aquellos que no creyeron a Dios fueron castigados por esa plaga. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oído. Y quizás, hermano, es tiempo de que nosotros abramos nuestra boca y proclamemos las cosas que el Señor puede hacer. Y aquellos que las escuchen, quizás alguno tenga fe y se pueda convertir de sus malos caminos. Cuando leemos de la tribulación o las enseñanzas acerca de la tribulación en los tiempos finales, también veremos de plagas. Y estas plagas tendrán como propósito que aquellos que no se han arrepentido y que no han creído el mensaje del Evangelio puedan tener una segunda oportunidad de arrepentirse y de ser perdonados en Cristo Jesús. Yo creo, hermano, que el coronavirus es una manera como Dios está juzgando a las naciones. Yo creo que es una manera también que Dios nos está dando a nosotros como iglesia para proclamar a Dios, para decirle al mundo que en medio de la tribulación, de la angustia y del dolor, hay un Dios que les puede dar la oportunidad de ser sanos. Así que, hermanos, a pesar de no poder salir a la calle y predicar el Evangelio, por estar confinados al hogar, le invito a que usted ore al Señor y pídale que le dé oportunidad de hablar con aquellos que no conocen de Él. Pero quiero terminar leyendo un texto que es muy conocido por nosotros y está en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y miren lo que dice este texto. Y me gustaría invitarle a que usted ponga en práctica esto en su casa. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Algo que podemos hacer todos
los que conocemos del Señor, los que proclamamos su nombre, los que decimos conocer al Señor, algo que podemos hacer en estos días de estar en casa es humillarnos. Si se humillare mi pueblo, dice el texto. Es tiempo, hermano, de doblar nuestras rodillas en una actitud de humildad, buscar el rostro del Señor y clamar desde un corazón quebrantado para que el Señor nos guarde y nos proteja durante este tiempo difícil. La segunda cosa dice que si oraren y buscaren mi rostro, hoy más que nunca necesitamos orar. Orar, orar, orar. Sé que a muchos esto les va a ser muy difícil, especialmente a aquellos que tienen adicción a la televisión y a las redes sociales. Pero le animo, le invito y le exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que dejemos a un lado todo esto que nos aparta de buscar el rostro del Señor, de orar al Señor, y que nos dispongamos de tiempo en tiempo para buscar su rostro. Porque si clamamos en oración, si le buscamos verdaderamente, se va a cumplir lo que dice Jeremías 3:3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que no conoces. Y la tercera cosa que tenemos que hacer en estos días es meditar en nuestros caminos. El coronavirus, hermano, no solamente es por causa de los inconversos, también es por causa de nosotros, los cristianos. Nosotros que nos llamamos su pueblo y que nos decimos hijos de Dios, que decimos conocer a Dios, pero que le negamos con nuestros hechos perversos. Es tiempo, hermano, de hacer un alto en nuestro camino y mirar atrás los caminos por los cuales hemos andado y cambiar la dirección si no hemos andado por caminos rectos. Hacer un compromiso con el Señor para vivir conforme a lo que somos, un pueblo santo. Que vivamos como Él quiere que vivamos, para que podamos cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Leemos en el Evangelio de Mateo que el Señor nos ha constituido luz para que brillemos en las tinieblas, que nos ha constituido sal, que sazone a un mundo roto y corrompido por el pecado. Así que ese es nuestro trabajo, meditar en nuestros caminos. Si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero todo esto, hermano, que he mencionado, no es solamente una invitación para mañana, o para hoy, o para que lo practiquemos los siguientes 2 días, o las siguientes 2 semanas. No, sino que es una invitación permanente de parte de Dios, para que nosotros hagamos esto cada día de nuestra vida. Buscar el rostro del Señor, humillarnos delante de Él, meditar en nuestros caminos y buscarle en oración. Creo que es tiempo de que el pueblo de Dios, o el pueblo que dice conocer a Dios, se esfuerce y actúe con sabiduría e inteligencia, buscando la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Es tiempo de actuar y demostrar que nosotros vivimos y servimos a un Dios que es poderoso y que nos puede guardar de que seamos tocados por esta enfermedad. Le invito pues a que usted pueda poner en práctica estas cosas durante estos días que estará en casa, pero vuelvo a repetir, que no quede